Kaixo, egunon guztioi eta ongi etorri Mars Femeko hirugarren eta azken egun honetako panel honetara. Gaurkoan, radiografia txiki bat egingo dugu herrialde katalanetako eta Euskal Herriko militantziaren inguruan. Como decía en euskera y como adelantaba en euskera, bienvenidas a todas a este tercer día de MarsFem, de la conferencia MarsFem. En este panel intentaremos hacer una radiografía del escenario militante en los países catalans y en Euskal Herria. Para ello tengo conmigo a 5 militantes de 5 organizaciones distintas. Primero, bienvenidas a todas y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Es un placer, la verdad, compartir este espacio con todas vosotras. Intentaremos hacer un panel en donde podamos debatir y sacar diferentes claves para poder seguir avanzando en nuestras luchas feministas. Por lo tanto, sin más dilación, empezaremos con las presentaciones. Como os decía, tenemos a 5 organizaciones distintas con nosotras y primeramente empezaré a introducir a Nadia Pérez. Ella es militante de Itaia, Organización Socialista de Mujeres en Euskal Herria. También es graduada en Trabajo Social. Bienvenida, Nadia. Eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin. La segunda es Ane Alaba Artuch, portavoz de ERNAI, organización juvenil de la izquierda abertzale que se autodefine como independentista, socialista y feminista. Ane ha estudiado sociología y en estos momentos es portavoza de ERNAI. Militante también de Euskal Herria, Maider Barañano. Ella es militante de Euskal Herriko Neska Gazteak y esta es la red de diferentes grupos de mujeres jóvenes y feministas que se relacionan en Euskal Herria. Ella ha estudiado sociología también y se encuentra haciendo un máster sobre feminismo. Desde los Països Catalans nos viene también Cesca Gasul. Ella es militante de Arran y Arran es una organización juvenil de la Esquerra Independentista. Es miembro de la Comisión Nacional de Lucha Feminista y ha estudiado Relaciones Internacionales. Y por último tenemos con nosotras también desde Països Catalans a Oliva Serrabassó. Ella es militante de la Esquerra Independentista también, concretamente de Endavant Osan, y trabaja como responsable de la lucha feminista en esa organización. Es diseñadora gráfica, ella también. Bueno, por lo tanto, hechos también estas presentaciones, vamos a empezar introduciendo el panel con una pregunta muy sencilla. Para ello empezaremos con Ane y intentaremos dar seguida, todo el rato haremos así, empezaremos con una, intentarán contestar todas las preguntas seguidamente las demás. Primero empezaremos con una pregunta bastante sencillita. ¿Cuál es la razón por la que militáis en vuestras organizaciones? Por lo tanto, Ane, es tuya la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, mila esker zuei aukeragatik, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es bastante sencillo la razón de por qué milito en ERNAI, porque comparto el proyecto político que esta defiende, porque creo en la capacidad revolucionaria que tiene el organizarse colectivamente. Y entonces, ¿qué sería ese proyecto político? Pues porque creo en una Euskal Herria feminista, euskaldun y socialista, y porque esta organización me ofrece una hoja de ruta que creo que es la que nos puede llevar a conseguir esos objetivos, y además porque creo en la organización juvenil, no solo por la capacidad que tiene la juventud de incidir, de organizarse y de luchar, que como sujeto potencial es obviamente a tener en cuenta, sino también porque como gazteria, como juventud, sufrimos opresiones concretas por el poder adulto, y esto también nos da unas condiciones subjetivas a reivindicar. Además, lo que mencionaba, yo empecé a militar en las organizaciones juveniles y en el herri mugimendu de mi pueblo, de Antxoain en mi caso, pero necesitaba tenía esa sensación de ahondar un poco más y profundizar y seguir desarrollando ese pensamiento crítico más allá de un pueblo y levantar un poco la vista y en el marco de Euskal Herria desarrollar todo el proyecto.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Oliva y soy de los Països Catalans. Primero me gustaría como situar la necesidad de la organización, ¿no? Las personas anticapitalistas, feministas e independentistas, desgraciadamente no somos una mayoría en los Països Catalans y necesitamos y debemos estar organizadas en un movimiento político que tenga una propuesta integral para nuestras aspiraciones, ¿no? Y esto se encuentra concretamente en la militancia política. En mi caso, Endavant No Sant es la propuesta que mejor resuelve mis intereses de clase, con una propuesta integral que plantea la emancipación como clase, como mujeres y como pueblo, ¿no? Entendemos que es la única vía para romper con el Estado español y francés, que son estados fundamentalmente capitalistas, sin margen para las vidas dignas de la clase trabajadora. Una propuesta entonces que liga las aspiraciones nacionales y de clase a través de la construcción de un bloque histórico que permita cuestionar el poder, un bloque articulado alrededor de lo que nosotros decimos al programa feminista de Unidad Popular, el programa feminista de Unidad Popular. La militancia política permite crear esta pertinencia a un movimiento político con el que te identificas, un movimiento que tiene una trayectoria, así como una praxis política que permiten avanzar hacia unas aspiraciones colectivas. Como decía, yo milito en Endavant porque considero que es la organización que mejor resuelve un tema clave, ¿no? La indestriabilidad de estas tres luchas, el feminismo, el socialismo y la construcción de unos países catalanes libres. Por eso es importante, ¿no?, situar que en Endavant formamos parte de un movimiento político, la Esquerra Independentista, donde confluimos otras organizaciones, las compañeras de Arran que están aquí, la CUP como instrumento institucional, la COS, que es nuestro sindicato, el CPC, que es el sindicato de estudiantes, y Alerta Solidaria, que es la organización antirrepresiva. Y creo que es importante hablar de movimiento precisamente porque nos permite incidir en diferentes sectores del pueblo trabajador. Y lo dejaría aquí. Bueno, lehenengo también eskerrak ematea, gonbidapenagatik, y bueno, dar las gracias por invitarnos a participar en este panel. No me voy a alargar mucho en esta pequeña introducción, pero sí comentaría que, bueno, pues evidentemente si el objetivo es superar un sistema basado en la explotación y las opresiones, pues que eso necesita de un proyecto y un programa estratégicos que tengan la voluntad y la potencialidad para llevar eso a cabo, ¿no? Esa propuesta, en mi opinión y nuestra opinión, es la propuesta de un programa que pueda crear unas condiciones de existencia universales para una mayoría que entendemos las cumple un programa comunista, y en ese sentido, teniendo eso en cuenta, pues llevo a cabo mi militancia así en Italia y en el movimiento socialista de Euskal Herria, pues que confluye con otras organizaciones que responden a las diferentes problemáticas, como puede ser la Gazte Coordinadora Socialista, Erraki, Ikasle Abertzaleak, que es hoy en día el único agente político a nivel de Euskal Herria con esa disposición. Entonces, bueno, esa sería un poco la razón de la participación en esas organizaciones. Hola, buenos días. Bueno, eskerrik asko hori aurrekoik bezala panel honetara gonbidatzeagatik, muchas gracias por invitarnos aquí y bueno, muchísimas gracias también a la gente que ha estado currando para que esto pueda ser posible. Y bueno, en mi caso, quizá no me parece tan sencilla la pregunta porque, bueno, las razones tampoco son tan evidentes a veces. Yo en mi caso vengo de la organización local del Movimiento Popular, he participado siempre en en el grupo feminista de mi pueblo, en el movimiento juvenil del pueblo, en el movimiento Ocupa, y bueno, yo creo que Euskal Herriko Neska Gazteak, que tiene un recorrido, vamos a decir, bastante corto, yo creo que surge desde la experiencia de que, bueno, pues nosotras en nuestro pueblo nos estamos organizando en torno a unas necesidades que en otros pueblos también se identifican y
por tanto que necesitamos compartir experiencias, que necesitamos compartir militancias para reforzarnos en ello también. Yo creo que, bueno, o sea, de verdad, de ahí viene la necesidad de militar en este espacio. Buen día, Egunon. Antes que nada, agradecer a las compañeras responsables de esta conferencia por organizarla y también por contar con la Organización Juvenil de l'Esquerra Independentista RAN. Y yo ya como última, para complementar a muchas de las cosas que se han dicho, para nosotras, por un lado, militar en una organización juvenil significa entender que las jóvenes nos encontramos o que somos un sujeto político propio dentro de la clase trabajadora y que por lo tanto tenemos unas características específicas, y que esto de forma resumida significa, ¿no?, el hecho de poder abordar el proceso de integración en el mercado laboral y la relación que establecemos con este, que eso, para mencionar algunas cosas, ¿no?, la cuestión de tener salarios más bajos, de tener un marcado trabajo temporal, pero a la vez también implica, ¿no?, el hecho de poder construir estos sujetos revolucionarios desde un principio y de poder desarrollar una ética y disciplina militante que se pueda posponer o alargar durante toda nuestra trayectoria militante y de vida, ¿no? Además, nuestra organización, que pronto celebrará sus 10 años de historia, ha podido analizar sus errores y aciertos, abogando por una mayor unidad del conjunto de la acción política y a la vez situándonos como organización juvenil capaz de dar respuesta a las condiciones materiales de nuestro sujeto de lucha, que son las jóvenes trabajadoras dels Països Catalans. Y ya para terminar, ¿no?, creer, como un poco como decía la compañera de Endavant, ¿no?, en el proyecto de la Esquerra Independentista y en la indestriabilidad de las luchas, que es una cuestión que más adelante vamos a abordar, y que por lo tanto dotan del movimiento popular de un papel fundamental y la posibilidad de hacer un abordaje concreto en cada frente, siempre y cuando tengamos la necesidad de trabajarlo concretamente y de generar herramientas que nos acerquen política, organizativa y socialmente. Muy bien, perfecto. Pues una vez que hemos introducido ya un poco vuestras experiencias vitales también a nivel militante y también de haber introducido vuestras organizaciones, pues en qué se basan, pasamos a la primera pregunta de este panel. Bueno, sabemos que estamos inmersas de lleno en nuevos momentos políticos, tanto en Euskal Herria como en Països Catalans. ¿Cómo vivís estos cambios políticos desde vuestras militancias? ¿Cómo han cambiado o evolucionado los deseos y el imaginario colectivo en estos nuevos tiempos? ¿Y qué ha supuesto también el feminismo en estos últimos años, tanto desde vuestra experiencia personal como colectiva? Empezamos con Nadia. Vale, es que recasco. Bueno, yo voy a intentar explicar más, porque me parece un poco más relevante igual cuáles son las condiciones políticas o las opciones que se han creado en estos nuevos ciclos políticos, como bien has dicho. Me parece un poco más relevante que igual los deseos que se hayan creado, y me parece que para hablar de nuevos ciclos políticos, por lo menos en Euskal Herria, deberíamos de definir dos ideas fundamentales. Por una parte, entender que vivimos en un contexto de crisis de acumulación de capital que se presenta en sus diversas facetas, como puede ser una crisis militar, una crisis ecológica, social, y es importante remarcar esa crisis social o subrayar ese proceso de proletarización que estamos viviendo, como es evidente, como consecuencia de que mantener su posición de clase para la burguesía en un momento de crisis significa pues empeorar las condiciones de la mayoría o de la clase trabajadora, ¿no? Como se ve pues, en la cualificación de la explotación, mayor desempleo, privatizaciones. Bueno. Entonces, una reforma, por una parte tendríamos esa reforma social que tiene implicaciones políticas, y luego, por otra parte, muy importante, por lo menos en Euskal Herria, que todo esto coincide con un final de ciclo político, ¿no? Hay un enlace entre una generación de militantes políticos, sobre todo juveniles, que venían de ese ciclo, con unas condiciones objetivas, como he mencionado, nuevas, donde se da la opción para crear unas condiciones políticas o unas organizaciones con unos principios políticos nuevos, que es un poco de donde surge pues, el movimiento socialista, que se basaría en una formación
organizativa comunista con unas características contemporáneas y una diferencia estratégica con lo que se había planteado hasta ahora. Entonces, como he dicho, ¿no? Por una parte, ese momento de crisis, entendiéndola como un momento de opción política, juntándola con un momento de derrota de una propuesta política que se ha llevado a cabo durante 60 años por lo menos en Euskal Herria, y eso crea unas condiciones nuevas donde se crean unas necesidades o, si queréis, unos deseos nuevos a los que responder. Y en cuanto al feminismo, por no alargarme ya mucho, bueno, yo creo que sí ha supuesto un aumento de la concienciación de las mujeres en cuanto a sus condiciones o sí, las formas de vida que pueden tener, por la dimensión que ha tomado a nivel mundial, que no se puede negar, pero con límites en cuanto a la efectividad que plantea, ¿no? Porque yo creo que debemos de partir de ese análisis en el sentido de que también el aumento del feminismo ha supuesto un valor añadido para la acumulación de capital y una limpieza de cara para todas las instituciones burguesas que también se han hecho con el feminismo y se consideran como tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha creado una necesidad de trabajar la cuestión de la mujer trabajadora, pero desde otra óptica, que es la que planteamos nosotras desde Italia, entendiendo pues que la condición de la mujer trabajadora también debe de ser superada con la superación de la lucha de clases y con una propuesta comunista en ese sentido. Os doy la palabra. Vale, yo también voy a hablar un poco sobre el contexto de Euskal Herria y voy a tomar un poco en el espacio-tiempo los mismos parámetros que utilizaba Nadia. Voy a empezar hablando sobre el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y esto lo que supone tanto en los deseos como en las nuevas formas de politización y la implicación que tiene el feminismo dentro de todo este contexto, pero también me gustaría añadir para finalizar en esta nueva situación post-COVID o en este último año también qué nuevos retos o en qué nuevo contexto nos encontramos, ¿no? Junto al cambio de estrategia de la izquierda abertzale, bueno, con el cese definitivo de la actividad armada de ETA y con la disolución de este se abre un nuevo ciclo político pero también social en Euskal Herria y Ernai nace para ser la organización juvenil que responda a este nuevo contexto, con unas líneas más definidas de trabajo, de cómo abordar, porque pasa de ser una organización, la de la izquierda abertzale, ilegalizada, a pasar a la legalidad con todo el abanico de oportunidades que esto ofrece. En este proceso de creación toma un papel muy importante el feminismo. Ernai se define por primera vez, o la organización se define por primera vez como organización feminista, y esto va acompañada de un proceso interno también que hizo replantear las formas de militancia que habían sido muy masculinas hasta el momento y que todavía siguen siéndolo, pero bueno, con diferencias en respecto a tiempos anteriores. También porque la coyuntura y las condiciones para desarrollar la lucha eran muy diferentes. Me gustaría mencionar ese carácter, ¿no? Hasta el momento la izquierda abertzale sufre grandes represiones, por lo que hay luchas o hay acciones que quedan un poco a segundo plano por la propia supervivencia del movimiento, y tras el cambio de estrategia sí que consigue regenerarse y crear otra vez movimiento político, movimiento social y tener capacidad de incidir tanto en el contexto político como para generar dinámicas dentro del movimiento social. Y dentro de esto también el feminismo. En ese mismo periodo de tiempo coincide con una mayor expansión de la lucha feminista y la fuerza que coge esta, y además esto también introduce nuevas formas de pensar y actuar en la lucha, en nuevas formas de huelga, introducción y pedagogía de conceptos e ideas revolucionarias como poner las vidas en el centro, que no se decía tan explícitamente y solo se tomaba la precariedad en el ámbito laboral y cómo se extrapola la precariedad a otros aspectos de nuestra vida, como puede ser el desarrollo personal desde nuestra socialización, también la precariedad para desarrollar proyectos de vida a través de la emancipación, bueno, otros
otro prisma es lo que aporta el feminismo en todo esto. Y un poco volviendo a lo que decía al principio respecto al panorama y el contexto más actual que podemos situarnos ya, bueno, en el post-COVID, o eso nos quieren vender, ¿no? Quería mencionar cómo se está un poco visualizando el colapso del sistema, que se puede decir que se está viendo de forma muy aparente un fallo más de esa acumulación del capital que mencionaba Nadia, y frente a esto cómo se abre también una nueva oportunidad para los movimientos independentistas, socialistas y feministas, porque de alguna manera abre una ventana de oportunidades, ya que la regeneración y la nueva adaptación de este sistema capitalista puede aportar o puede abrirnos unas ventanas para poder incidir en ellos, nos abre nuevas oportunidades y de alguna manera podamos desarrollar nuestros proyectos dentro de estos. Así que espero no haberme pasado, así que cedo la palabra. Bueno, yo hablaré un poco de la coyuntura actual als Països Catalans, que comparte algunas cosas de las que ya se han puesto sobre la mesa, pero también algunas diferentes, ¿no? Nosotras en los Països Catalans, y muy especialmente en Cataluña, veníamos de una etapa de movilizaciones muy grande, en parte derivada por lo que supuso el proceso d'independència de Cataluña, ¿no? Tanto en su primera fase de las movilizaciones previas y hasta el 1 de octubre de 2017, como en la fase post-1 de octubre, marcada sobre todo por las movilizaciones antirrepresivas, ¿no? Por otra parte, es evidente que el impacto de las movilizaciones feministas o la lucha por una vida digna también ha contribuido o contribuyó en este ciclo de movilizaciones. Si analizamos el ciclo anterior desde una perspectiva feminista, vemos cómo el movimiento feminista fue en su momento capaz de forzar unas huelgas generales, ¿no? Y sacar a miles de mujeres en nuestras calles. No voy a entrar en valoraciones sobre las huelgas, ¿no? Porque considero que esto sería otro debate, pero sí que me gustaría situar dos cuestiones, ¿no? Primero, la capacidad de incidencia que tuvimos las mujeres de las organizaciones revolucionarias y colectivos feministas anticapitalistas en hacer frente al feminismo liberal, ¿no? Y situar unas demandas y un discurso político feminista y de clase. Y la segunda, la evidencia que el marco del Estado español no es útil para la conformación de un contrapoder popular, y eso se cristalizó dando lugar el nacimiento de un espacio de coordinación feminista de Països Catalans. Este ciclo en parte se vio frenado por las consecuencias y limitaciones sociales impuestas durante la pandemia de la COVID, y en parte también por el planteo institucional de salida de esta pandemia, ¿no? Nosotras ahora mismo analizamos que estamos ante una operación reforma del Estado español, promovida y liderada por el que se autonombra el gobierno más progresista y feminista de la historia, y soportada en nuestro caso por los gobiernos también autonombrados del cambio dels Països Catalans, ¿no? Con Compromís al País Valencià y Més a les Illes, pero también el gobierno de Esquerra Republicana. Y esta reforma, esta operación reforma, significa más España y más capitalismo, ¿no? Aparte, es una operación reforma que viene de la mano del reparto a manos privadas mayormente de los fondos europeos Next Generation, que significan pan para hoy y hambre para mañana, donde la clase trabajadora en general y las mujeres en particular vamos a pagar las consecuencias. No solamente por la precariedad laboral con reformas laborales o en el sistema de pensiones, también por los recortes de los servicios públicos, sino también por la carga excesiva del trabajo de cuidados, que pueden tener un efecto de retorno al hogar, ¿no? Generando situaciones de violencia económica y violencia machista en general.
Cuestiones como el aumento de feminicidios y el aumento de la violencia machista, que fueron muy documentados también a raíz del confinamiento. También hay otras cuestiones ligadas al aumento de las agresiones LGTBI, ataques racistas y el fascismo que está a cara descubierta y desenfrenando, especialmente después de la irrupción de Vox en las instituciones. Todo esto, junto al fin de la moratoria de los desahucios, las luchas de las trabajadoras interinas y las movilizaciones contra el aumento del precio de la luz, nos hacen pensar que a pesar de la desmovilización generalizada existe cierto margen para la organización popular y en concreto para la organización feminista. Bueno, yo creo que Nadia y Anne han puesto un poco el marco del fin de un ciclo político en Euskal Herria. Tampoco quiero seguir repitiendo ideas. Creo que quería centrar esta pregunta en cómo a partir del 2015-16, a partir del planteamiento de las huelgas generales el 8 de marzo y también más exactamente en Euskal Herria, las últimas jornadas en 2017 del movimiento feminista sitúan un espacio en el que puede haber cambios militantes. No es casualidad que Euskal Herriko Neska Gazteak surja en un momento en el que el movimiento feminista está en un proceso de crecimiento, ¿no? Tanto por convocatorias, por número de convocatorias, número de personas que acuden, ¿no? Está como en un momento de ebullición y ese momento de ebullición pone también unas condiciones para que se puedan crear nuevas organizaciones, para que se puedan reforzar las que ya existían. Recogiendo un poco la idea que ha apuntado Nadia, de cómo no existe el riesgo de que el capital se apropie de la lucha feminista, creo que está bien apuntado. Creo que también deberíamos tener en cuenta que a la vez que es positivo que el movimiento feminista, evidentemente, nos organice a más mujeres y ¿no? llame a la organización a muchísimas más mujeres, creo que también debemos tener en cuenta y debemos estar atentas a que en estos momentos, cuando crece el movimiento feminista, también se normativiza más, también se vuelve más blanco, se vuelve más heterosexual y con todos estos factores, junto al que apunta Nadia, pues jugamos en un escenario en el que encima irrumpe la crisis sanitaria y la crisis social que todo esto ha supuesto. Yo creo que en este escenario se vuelve a poner encima de la mesa que el movimiento feminista es estratégico y es estratégico sobre todo con los discursos que ha articulado en torno a la economía feminista y en torno a la sostenibilidad de la vida los últimos años, ¿no? Que evidentemente se hacían de obligación hasta ahora, pero que ahora si cabe muchísimo más y si cabe se vuelve muchísimo más actual. Creo que no me queda mucho más tiempo, pero situar que es en este momento en el que surge Euskal Herriko Neska Gazteak y que no es casualidad que un sujeto nuevo, que es el de las chicas jóvenes, que ya había existido en otro momento histórico un poco antes en Euskal Herria, pero que había desaparecido, pues vuelva a resurgir. Vale, pues un poco en la misma línea, para no repetirme, ¿no? Como Uliba Dandaban decía, ¿no? Como las élites políticas al final lo que están intentando hacer es un cierre desde arriba del conflicto social que hemos estado viviendo estos últimos años. Retomando lo que comentaba la compañera Maider, sí que nosotras entendemos que simultáneamente se ha producido un intento de institucionalización de los movimientos sociales, que ni mucho menos se desarrolla concretamente por parte del movimiento,
sino que es general y que tenemos amplios ejemplos, pero concretamente en cuanto al feminismo, ¿no? Nosotros sí que vemos que hay supuestas políticas feministas de este gobierno más feminista y todas esas falacias, o al mismo tiempo las estéticas e insuficientes muestras de rechazo de la violencia machista que por parte de las instituciones, ¿no? Hacen el minuto de silencio, pero lejos de proponer este cambio, han facilitado la normalización o incluso el apuntalamiento de las condiciones actuales de explotación y dominación. Vale. Entonces, como decía, ¿no? Si hay un cierre por arriba, significa que al mismo tiempo hay algo abierto por abajo, ¿no? Entonces, ubicando un poco qué va sucediendo en los países catalans, lo que vemos es que todo este ciclo movilizador ha cambiado, aumentado y transformado estos imaginarios colectivos, y que para mucha gente ha significado poder creer en la capacidad de transformar y construir un poder popular mediante la organización y el conflicto. Esto nos lleva a decir, ¿no?, que estos imaginarios basados en las luchas concretas no desaparecen, no pueden desaparecer tan fácilmente. Entonces, nosotras somos conscientes de que el contexto que hemos vivido estos últimos 2 años ha desarticulado o afectado negativamente al movimiento popular, pero que en términos generales sí que hemos podido construir y fortalecer espacios autoorganizados que puedan dar respuesta a esta crisis, ¿no? Un ejemplo son lo que aquí llamamos las xarxes de suport mutu, pero también el auge de los sindicats d'habitatge o la revitalización, que ya abordaremos más tarde, del movimiento feminista anticapitalista. Entonces, ya como terminando, sí que para nosotras hablar de feminismo sin haber antes expuesto un análisis compartido de lo que entendemos por el movimiento feminista complica un poco igual desde dónde hablamos, pero aún así tratamos un poco como de aterrarlo en nuestras organizaciones. Nosotras sí que entendíamos que durante todo este proceso de politización y aumento del movimiento feminista se producía una mayor visibilidad de las violencias machistas, y que esto, es decir, ¿no?, como poner en el orden del día las múltiples violencias que sufrimos. Esto revirtió en la entrada de muchas mujeres militantes que venían del movimiento hacia la organización o la esquerra independentista, y que 2 consecuencias básicas fueron la posibilidad de feminizar más el movimiento, que contaba con un número muy desproporcionado de hombres y mujeres militantes, a la vez que nos permitió seguir transformando los roles masculinizados o masculinos que tenemos y teníamos en nuestro movimiento y organización. Aún así, como decíamos antes, ¿no?, la masificación de este movimiento permite a las élites e instituciones tenerlo como campo de disputa, que no quiere decir que el movimiento per se o de facto sea institucionalista, pero que obviamente todos estos intentos de cooptarlo han tenido una repercusión, ¿no? Esto, y como apuntaba antes, es la batalla o disputa histórica entre la izquierda, el reformismo y el neoliberalismo, y que, como decía, ¿no?, tanto en el movimiento por la vivienda o en el sindicalismo laboral lo vemos desafortunadamente desde hace años. Y ya para terminar, nosotras sí que creemos, a modo de propuesta, ¿no?, que precisamente el papel no es la crítica abstracta, sino el hecho de poder disputar el movimiento feminista mediante el debate y el desarrollo táctico estratégico, ¿no? Y que es desde esa lucha, desde esa participación diaria, que después podemos crear o acercar nuestros postulados a la organización feminista, si bien tampoco dista mucho de lo que ya planteamos. Y por lo tanto, ¿no?, el hecho de seguir transformando y a la vez retroalimentándonos de toda esta organización nos permite avanzar como tal. Vale, muy bien. Gracias a todas. Ya os habéis alargado más de lo establecido, por lo tanto, en estas preguntas me tenéis que contestar un poquito más corto. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. Estamos viviendo también situaciones de violencia en todas sus formas y vertientes, ya lo habéis apuntado, enfocándonos un poco en la expropiación y la precariedad vital generalizada. ¿Cómo afectan esas condiciones vitales en nuestro entorno y también vida militante? Y si existe alguna opresión o violencia específica por ser mujeres. Y ahora empezamos con la que acaba de terminar. Sesca, es tuya la palabra.
Vale, muchísimas gracias. Un poco recuperando la crítica que decía antes de que es difícil a veces contextualizar y después construir, ¿no? Nosotros empezamos por el final y así también asentamos el marco desde donde trabajamos. Partimos de la idea de que es necesaria la articulación de una lucha firme que se oponga a las relaciones de opresión específicas de la relación de dominación y pasividad que sufrimos las mujeres trabajadoras dentro del sistema vigente, pero claro, esta elocuente y grandiosa afirmación se basa en una base teórica que es la siguiente, ¿no? Obviamente partimos de que la teoría ni la teoría no es una línea que no bebe del pasado ni que vuelve ni nada de eso, sino que al revés, a través de los debates históricos y el desarrollo de la propia teoría y el movimiento, nos encontramos en un punto de profundizar en lo que a día de hoy se llama y probablemente llamemos teoría unitaria, ¿no? En este sentido, la base principal es que en los países capitalistas no existe un sistema patriarcal autónomo del capitalismo, pero sí que siguen existiendo las relaciones patriarcales dentro del mismo sistema capitalista. Por lo tanto, eso significa, ¿no?, que las opresiones se impregnan el conjunto de relaciones sociales e interpersonales y que, a nuestro ver, no implica y no significa intentar reducir cualquier aspecto a una consecuencia mecánica y directa del capitalismo o de intentar explicar la opresión estrictamente en términos económicos. Nosotras lo que entendemos, ¿no?, es que el capitalismo se ha integrado, que el patriarcado se integró completamente en el capitalismo, no desde una perspectiva de sistemas duales o múltiples que interactúan entre ellos, sino desde la idea de que hay un único sistema en el cual las distintas formas de opresión actúan conjuntamente. Entonces, respondiendo así como ahora brevemente a la última pregunta, nosotras sí que creemos que existe una opresión específica por ser mujeres y que por lo tanto, en consecuencia, sufrimos una violencia machista patriarcal. Por otro lado, ¿no?, la primera parte de la pregunta, en cuanto a las condiciones, en cuanto a las consecuencias de estas condiciones en la militancia, partimos de la idea de que los movimientos sociales somos un reflejo del orden social vigente y que por lo tanto aquello que sucede en la sociedad no nos es ajeno. Y que esto a la vez, ¿no?, se traduce en entender que la capacidad de transformación es en tanto a la relación con la estructura organizativa y con el conjunto de la sociedad. Con tal de entender estas condiciones vitales a las que hacía referencia la pregunta, debemos situar brevemente el marco coyuntural, un poco como cogiendo el hilo que situaba la compañera de Andaban, ¿no?, esta reestructura, que por un lado se produce una reestructuración económica y por el otro la reestructuración política. Como ya ha sido introducido toda la cuestión de los marcos legales europeos, el papel de la burguesía financiera, concretamente los fondos buitres, el papel de los bonos europeos y a la vez toda la cuestión en torno a cómo los gobiernos actuales en el País Valencià y las Illes actúan, el papel del gobierno catalán o la extrema derecha en la Cataluña Norte. Entonces, para aterrarlo en las condiciones materiales de vida de las jóvenes trabajadoras, en cómo se sitúa y cómo se plasma esto, analizábamos 5 puntos. El primero, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la mayor dificultad para acceder al mercado laboral, el aumento de despidos y el paro. El segundo, que era la dificultad o la imposibilidad de emanciparnos. En tercer lugar, el aumento de la violencia machista y LGBT-fóbica, pero a la vez la feminización de la pobreza, la integración de la extrema derecha en la institución de una forma más explícita, pero a la vez esta normalización o suavización del fascismo. Y por último, y que más adelante ya entraremos, en la caída en picado de la salud mental. Esto, y ya para terminar, genera una enorme, o que consideramos que ha generado una enorme frustración por parte de las jóvenes trabajadoras, que al mismo tiempo ha ido acompañado de este aumento del control social y la criminalización de las jóvenes bajo la excusa de la pandemia. Vale, sigo yo igual recogiendo las ideas que apuntaba la compañera, ¿no?, de cómo en este momento sí que tenemos unas opresiones específicas por ser jóvenes y en nuestro caso, en el caso de Euskal Herriko Neska Gazteak, nos situamos en la intersección entre ser joven y ser mujer,
no entendemos la interseccionalidad como una suma de una suerte de suma de opresiones, sino queremos entender que la intersección entre la opresión, las opresiones por ser joven, por ser mujer, por ser trabajadora, nos sitúan en un campo o en una situación específica en el campo político, es decir, ser joven a mí me cambia la experiencia de ser mujer y viceversa, y yo creo que por eso nos da un espacio y un sitio al que mirar, del que mirar, pues bueno, que es específico y que se construye también sobre condiciones materiales. Evidentemente, las condiciones vitales nos afectan en todas las esferas de nuestra vida y también en la esfera militante, en un momento en el que se legitima la precariedad juvenil y por lo tanto nuestras condiciones militantes se construyen encima de condiciones precarias, pues resulta en una posibilidad, ¿no?, de que esa masa o ese músculo militante sea, pues como nuestras vidas, inestable, débil y bueno, creo que situarnos en este momento en el que ya ha dicho Sesca, ¿no?, por qué procesos estamos pasando las jóvenes, pero también la inestabilidad que suponen pues la inestabilidad de nuestros horarios, la inestabilidad de nuestros tiempos, la imposibilidad de imaginar proyectos de vida que sean estables, nos sitúa en un espacio de precarización vital que luego se traduce también en la militancia. Evidentemente, por ser mujeres, pues tenemos una violencia específica que yo creo que en la vida militante se traduce en, por un lado, las opresiones que sufrimos directamente por parte de compañeros, porque no entendemos que los espacios mixtos sean espacios feministas per se. Todavía queda muchísimo trabajo y muchísimo trabajo del movimiento feminista por hacer en estos espacios. Y por otro lado, en medio de la precarización vital, también nos situamos en un momento en el que casi doblamos o triplicamos nuestros tiempos militantes, ¿no? Militamos en el movimiento juvenil, en el movimiento feminista, en mi caso en el movimiento Transmariboyo, y entonces, pues bueno, se multiplican todos esos espacios para poder militar, que no son solamente obstáculos, sino necesidades que tenemos para poder hacer nuestras militancias vivibles en espacios mixtos. Necesitamos organizarnos de manera no mixta para poder estar en espacios mixtos y poder estar en una posición quizá un poco más escalada en esos espacios. Entonces, bueno, yo creo que pues eso, el tiempo y la doble militancia, ¿no?, la inestabilidad del tiempo y la doble militancia, pues cuando se juntan, no crean unas condiciones que son específicas, y son específicas en el caso de las mujeres jóvenes. Vale. Bueno, yo creo que para empezar deberíamos de definir la situación en la que vivimos como una situación de ofensiva burguesa, ya se ha mencionado un poco, que se plasma, como se ha comentado, en situaciones de violencia en todos los ámbitos de nuestra vida, y eso es una evidencia. En nuestro caso, en cuanto a cómo afecta a la mujer trabajadora, es evidente que hay una especificidad en cuanto a los sujetos más oprimidos, ¿no?, o cómo afecta la división de clases en todo ello, teniendo en cuenta que el capitalismo en todo el desarrollo histórico hace suyas esas opresiones. Entonces, deberíamos de analizar, yo creo, dos ideas por lo menos. Por un lado, como he comentado también en la pregunta anterior,
un empeoramiento de las condiciones objetivas que habéis mencionado, ¿no? Un empeoramiento de las condiciones objetivas de la clase trabajadora y en este caso en concreto de la mujer trabajadora, donde pues eso, la devaluación de la fuerza de trabajo es brutal, pues condiciones laborables miserables, temporalidad, parcialidad, bueno, flexibilidad, subordinadas a cualquier exigencia, como ya sabemos. Probablemente también mayor asignación de labores de cuidados, asistenciales, que sobre todo pueden estar afectando a las mujeres más proletarizadas, como pueden ser familias monoparentales, y una normalización también de la caracterización de la mujer trabajadora en cuanto a la hipersexualización, que nos convierte también en carne de cañón para sufrir agresiones brutales a diario, ¿no? Todo eso, evidentemente, crea unas condiciones objetivas en las que las mujeres trabajadoras pueden darse cuenta o ver cada vez más la necesidad de tener que luchar ante ello, pero claro, debemos de entender que eso no crea mecánicamente una conciencia revolucionaria que vaya a responder. Entonces, por otro lado, es importante o es imprescindible analizar que el desarrollo social, ¿no?, también acarrea nuevas formas de opresión, nuevos fenómenos culturales que complejizan continuamente la opresión de las mujeres trabajadoras, aunque no siempre se tenga que, no se demuestre en esa violencia directa. Complejizan la opresión en el sentido de que, por ejemplo, el desarrollo tecnológico puede crear condiciones de emancipación para Bella Thorne o cualquiera de esas mujeres, que usa, por ejemplo, su cuerpo como un medio de acumulación de dinero, de capital, ¿no? En este caso en OnlyFans o nuevas plataformas que se están creando, mientras reproduce la hipersexualización de la mujer, que hunde en la miseria material y moral a la mayoría de las mujeres trabajadoras, ¿no?, que resultan, pues como todas sabemos y como ya se ha mencionado, en depresión, anorexia, suicidios, bueno, unas condiciones pésimas. Sin comentar que todo eso además está educando a la sociedad en unos términos que llevan a que la mujer proletaria mantenga esa posición de subordinación, ¿no? Entonces, por una parte eso, aparte de cumplir una función social, como bien he dicho, que reproduce continuamente esa opresión, también cumple una función cultural muy importante y muy ligada también a la juventud, que sería una función de despolitización. En donde, pues como ya sabemos, lo más importante en la vida de la juventud hoy en día es lo simple, lo individual, la apariencia, con contenidos que nos idiotizan todo el rato, ¿no? Pues es muy claro, por ejemplo, lo que se ve pues en las redes sociales, en los reality shows, en la tele, bueno, todo lo que se ve en la juventud, donde lo único que le interesa a la gente pues es eso, ¿no? La imagen que se crea de ella misma, los cotilleos que no se evaden, donde, como he dicho, una Bella Thorne nos puede convencer o puede convencer a la gente de que estar en OnlyFans puede ser empoderante, pero claro, todo esto empoderante o emancipador, ¿para quién? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, todo esto es un gran problema a la hora de desarrollar un programa político, porque afecta directamente a esa opción de desarrollo militante. Por eso quería decir que es verdad que igual esa situación sí crea unas condiciones objetivas donde se puedan dar unas opciones políticas, pero eso no acarrea per se que esas condiciones subjetivas revolucionarias se vayan a dar, y son unos retos que tenemos delante que son muy importantes. Eso a la vez, y ya para terminar, claro, afecta en nuestra militancia, teniendo en cuenta que nuestras organizaciones no son algo aislado que se crea de una determinación social, ¿no?, de una sociedad en la que vivimos, y eso es evidente y hay que tenerlo en cuenta. Por eso lo que es importante es por lo menos tener claro que nuestras organizaciones tienen que ser formas políticas en las que creamos una nueva ética política que pueda responder a ello, pero siendo conscientes de que esas contradicciones también las vamos a tener, y crear políticas y respuestas concretas que puedan hacerle frente a ello, y como he dicho, pues eso, crear una ética política que pueda ser referente en esa nueva sociedad que queramos construir. Bueno, como a Sesca y a otras compañeras ya habéis puesto sobre la mesa algunas cuestiones relevantes, voy a intentar decir cosas un poquito diferentes.
centradas un poco también en la clave organizativa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que partimos de este marco de que las organizaciones son un reflejo de la sociedad, por tanto existe feminización de la pobreza y violencia machista en nuestras organizaciones, ¿no? Y el reto que se nos plantea, entiendo yo, o entendemos nosotros, es cómo hacer frente a estas situaciones colectivamente, ¿no? Y cómo nos sobreponemos al contexto social, económico y político del momento. Por un lado, tenemos que trabajar en estas cuestiones más internas y organizativas y avanzar hacia unas organizaciones más feministas y más feminizadas como clave para continuar siendo un gen revolucionario y crear unas condiciones óptimas para crecer cualitativamente, ¿no? Y cuantitativamente también. En nuestro caso, el último proceso de feminización y feministación de la organización empezó hace unos 5 años más o menos, con una auditoría de género interna, a partir de la cual estipulamos como conclusiones una serie de acciones en clave organizativa, ¿no? Pues crear la Comisión Transversal Feminista, fortalecer la comisión para las agresiones y abordaje de las violencias, celebrar asambleas de mujeres, crear un plan de masculinidades obligatorio para la militancia masculina, ¿no? Pensar nuevas formas de generar liderazgos que sean más colectivos y preparar una serie de debates en torno a la renovación del protocolo de abordaje de las violencias, ¿no? Y esto debería o intentamos que tenga su plasmación también en los planes de expansión y crecimiento de nuestra organización. Y por otro lado también creemos que es importante, pues eso que decía al principio, ¿no? Adaptar la acción política al contexto concreto. Y en este momento de pospandemia, ¿no? Analizamos, ya se ha dicho también, una cierta desmovilización y desorientación generalizada, ¿no? En parte consecuencia de las restricciones y del control social, que durante meses han dificultado el funcionamiento diario y cotidiano de las organizaciones y los movimientos sociales y políticos, y en parte también por una cierta desorientación política generalizada, que también se deriva un poco de que durante muchos meses nuestra acción política ha sido volcada a cuestiones muy asistencialistas o de choque frente a los meses más duros de la pandemia, ¿no? Por eso ponemos sobre la mesa que en este contexto que definía Cesca al principio, que sí que vemos una cierta capacidad para mantener la brecha abierta, por decirlo así, ponemos sobre la mesa que hay que organizar la autodefensa, ¿no? En el sindicato, en las plataformas en defensa de los servicios públicos, en el movimiento por la vivienda y también en los colectivos feministas no mixtos, ¿no? Para plantar cara a la ofensiva capitalista y patriarcal que nos viene encima. Y siendo conscientes que, como decía también Cesca al principio, patriarcado y capitalismo son dos caras de una misma moneda y que se necesitan el uno y el otro para sobrevivir, que hay que mantener esta brecha abierta desde la base para seguir desestabilizando la operación reforma capitalista a manos de los estados capitalistas y de la Unión Europea y del nacionalismo español, y que las mujeres de clase trabajadora tenemos un potencial revolucionario que hay que explotar, y que sobre todo también, ¿no? Como ya también se ha apuntado de alguna manera, necesitamos confrontar con el feminismo liberal y con el intento de institucionalización del feminismo que está llevando a cabo pues, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos
con el objetivo de apaciguar o diluir el movimiento feminista o las reivindicaciones feministas de clase. Vale, ya han salido bastantes elementos y yo también voy a intentar no repetirme. Sí que se ha comentado que la precariedad tiene rostro de mujer y eso no lo digo yo, lo dicen los datos, y cómo la pobreza siempre ha estado feminizada porque el capitalismo no nos reconoce incluso como personas válidas para la reproducción de ciertos cánones o formas de trabajo que van muy ligadas a las masculinidades o a la masculinidad hegemónica construida del valor del hombre fuerte, sacrificado, que está dispuesto a darlo todo en el trabajo, que es competitivo y que por lo tanto favorece la reproducción del capital y el no tener conciencia de la importancia de los cuidados de las vidas y del colectivo como tal. También se han ido mencionando o se ha dejado caer como la reproducción del sistema en sí mismo supone una violencia para las mujeres trabajadoras y para las mujeres jóvenes trabajadoras. La reproducción del sistema capitalista, heteropatriarcal, que además en nuestro caso está construido desde un panorama de unión y centralización de un Estado opresor como es el Estado español. Eso ha tenido diferentes, se ha visto de diferentes maneras. En la pandemia se ha dejado a la vista o ha sacado a la luz varias problemáticas y fallos que esta reproducción del sistema suponen. Nadie mencionaba la ansiedad, la anorexia nerviosa, que también ha tenido un impacto mayor en el caso de las mujeres. También estamos viendo cómo está habiendo un aumento de las violencias machistas. También estamos viendo cómo los desahucios, los ERTEs y los ERES están afectando de una manera más brutal a las mujeres. Sin embargo, la pandemia lo que ha hecho es visibilizar los trabajos en los que nosotras tomábamos más protagonismo, como son los trabajos destinados al cuidado y a la sostenibilidad de las vidas. Un poco recogiendo lo que ya se ha mencionado hasta ahora. Centrándome más en la segunda, en las vidas militantes y la organización respecta. Esto, como ya se dice o ya se ha dicho, tiene un reflejo en nuestras militancias y nuestras vidas precarias y las actitudes que nos empuja el sistema a tener para la reproducción de las vidas también tienen un reflejo en nuestra militancia y nos convertimos también en cuidadoras dentro de nuestras organizaciones. También estamos obligadas a hacer unas dobles y triples militancias, lo que supone también un menor protagonismo dentro de las organizaciones mixtas y por lo tanto una masculinización de los referentes dentro de nuestras militancias. Como organización mixta que es ERNAI, creemos que también tenemos una responsabilidad en ese aspecto de convertir a todas las personas militantes en sujetos con capacidad transformatoria y transformados ellos como tal, y eso requiere de procesos feministas que tengan en cuenta una deconstrucción de privilegios, no solo en términos de género, sino también en términos antirracistas, porque también muchas de las interpelaciones que se están haciendo ahora más escuchadas es que necesitamos de diferentes formas de participación en los diferentes organismos que permitan, ¿no?, a las personas más vulnerables o oprimidas por este sistema puedan hacerse eco y participar junto a nosotras. Muy bien, muchísimas gracias a todas por vuestras respuestas. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero habéis encajado muy bien los tiempos. Por lo tanto, pasamos ya a la tercera pregunta, que esta sería sobre los nuevos modelos de politización, ideas y prácticas también.
La pregunta es muy concreta. ¿Cómo se articula hoy en día la relación entre clase, género y nación y también raza en vuestras organizaciones y en vuestro entorno? Por lo tanto, ¿cómo se interseccionan y cómo se articulan todos estos ejes? Empezamos con Sesca. Vale, bueno, ya vais a ver que un poco aquí con la compañera de Andaban nos vamos a ir retroalimentando porque al final partimos del mismo movimiento e intentaremos que no sea repetitivo. Entonces, bueno, no sé, como sabréis, como para nosotras es la articulación de estos tres elementos, la clase, el género y la nación, conforman el planteamiento básico e histórico, pero sí que también ha ido evolucionando de la organización, también del movimiento, y que además no han sido entendidos como elementos ideológicos, o sea, que han sido, perdón, entendidos como elementos ideológicos constituyentes de la organización, que en pocas palabras se traducen en la lucha por la independencia dels països catalans, el socialismo y el feminismo. Recogiendo también algunas de las dudas críticas que a veces surgen, ¿no? Respecto a este planteamiento, nosotros consideramos que estos elementos son partes inseparables de nuestra propuesta política y que en ningún caso son elementos separados o constitutivos de problemas que fácilmente podríamos compartimentar, sino que forman parte de, un poco también retomando la perspectiva desde la que entendíamos la opresión de la mujer trabajadora, un entramado de relaciones de explotación y dominación. Dicho esto, ¿no? Volviendo un poco a la teoría para entender un poco más la respuesta a la pregunta anterior, nosotras sí que nos basamos, y también por eso estamos contentas de poder estar hoy aquí, de toda la teoría que recoge el feminismo marxista, pero también de la teoría de la reproducción social, que también nos está ayudando a entender mucho más toda esta cuestión y poder criticar los viajes interseccionales postmodernistas que existen hoy en día, la crítica a la teoría separatista o radical, que a nuestro entender nos llevó en su momento, pero todavía a veces hoy se pone en práctica una comprensión fragmentada del análisis de la estructura vigente, ¿no? Y que por lo tanto nuestra estrategia mediante estos tres elementos constitutivos permiten o buscan desarrollar una estrategia que nos permita hacer frente a esto. Y a todo eso igual en su momento, ¿no? Decidimos, y con la trayectoria histórica de diferentes autores, aportar el componente nacional a todo lo que ha trabajado la izquierda independentista en torno a la independencia como única opción política en el marco del Estado español y francés dentro del sistema capitalista, y que en términos prácticos, ¿no? Vemos cómo existe esta correlación en la toma de conciencia social nacional y de género. A modo de ejemplos, nosotras entendemos que no podíamos entender la huelga del 8 de marzo de 2018 sin entender que previamente veníamos del octubre del 17, que tampoco podíamos entender el crecimiento del movimiento feminista a partir del 2014 sin entender las movilizaciones previas a la respuesta a la crisis económica, social y política del 2010, pero ¿no? Un poco también citando a un espacio que mencionaba Oliva antes, ¿no? La existencia de una red de feministas anticapitalistas en els Països Catalans, iniciativa que surge del propio movimiento popular feminista, nos muestra cómo la toma de conciencia política en nuestro contexto se da en términos nacionales, sociales y de género, ¿no? Y que precisamente demuestra nuestra tesis en torno a que la construcción nacional se da también a través de las luchas populares y por lo tanto refuta la necesidad de cómo entendemos la unidad popular y el papel que tiene el movimiento popular en esta. Y ya para terminar, sí que entendemos que aún así, más como movimiento, toda esta cuestión es y debe ser, a nuestro ver, un debate constante que se vaya nutriendo tanto de la reflexión como de la producción que nos puedan acompañar estos debates, pero sobre todo, pero al mismo tiempo también, ¿no? Basarnos en hechos y analizar lo que la realidad nos muestra, que hasta ahora, con todos sus errores obviamente, nos ha sido favorable o acertada, digamos así. Vale. Bueno, yo creo que es importante
hacer una lectura, o voy a partir por lo menos de esta visión, hacer una lectura crítica pues, de las propuestas interseccionales, duales, de triple opresión o feminismo marxista. Voy a hacer primero un pequeño apunte que en cuanto a la triple opresión, entendiéndola un poco igual como forma primitiva del interseccionalismo, ¿no? Que vendría a ser como la forma desarrollada de esa propuesta, que ha tenido mayor difusión en Euskal Herria por toda la lucha de liberación nacional que se ha llevado a cabo en Euskal Herria pues, desde hace un montón de años, ¿no? Entonces, eso ha creado unas condiciones donde la lucha nacionalista ha tenido también bueno, pues, o ha determinado las demás luchas que han partido en base a ese paradigma, y entonces se han creado diferentes propuestas de sujetos, como puede ser la mujer trabajadora vasca, que hoy en día todavía algunos lo usan, pero me parece que el carácter de ese sujeto termina siendo bastante banal, en el sentido de que la problemática es mucho más amplia, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarlo en cuanto a la crítica o al análisis crítico que podemos realizar de la propuesta interseccional o identitaria. Entonces, bueno, para empezar, la propuesta interseccional parte de un análisis de la diversidad de opresiones y diferentes experiencias que eso puede construir en cada individuo, sobre el cual luego se desarrolla esa teoría política, en el que se propone que cada opresión deviene de un sistema autónomo que se entrecruza en con otros diversos sistemas de dominación, y ante ello pues la propuesta sería un poco desarrollar luchas parciales en contra de cada sistema, que luego podrían posteriormente unirse, crear un conglomerado mayor para responder a todas ellas. Claro, yo creo que sí crean varios problemas en cuanto a cómo se reproduce cada sistema, por qué se cruzan, cuál es el sujeto político. Bueno, son preguntas que ya muchas autoras han puesto sobre la mesa, ¿no? Y sí creo que niega, por una parte, la opción de un sujeto universal, ¿no? De la potencialidad que puede tener el proletariado para responder a todo ello, sobre la que se superponen ciertas particularidades. Pues puede ser el ser mujer o el ser negra o lo que sea. Y de igual manera se niega también la posibilidad de la opción de la revolución socialista, en cuanto que la totalidad es mucho más que la unidad de las parcialidades que estaba comentando, ¿no? Entonces yo creo que el análisis parte de un error fundamental, que es la imprecisión de cómo se entiende la formación social capitalista y cómo se define posteriormente el concepto de clase y explotación, en el que la clase se entiende como una relación económica unilateral, y entonces no permite ver que, aunque las opresiones puedan ser diversas y hasta interseccionales, la causa de todas ellas es singular en la formación social capitalista. Entonces terminan llevando a cabo una lectura bastante obrerista, como he dicho, de relaciones económicas como definición de la clase o de la explotación. Claro, acarrea problemas políticos en cuanto a, por una parte, o se llevan a cabo medidas de carácter formal, asistencial, pero sin ninguna orientación estratégica a la que vayan a hacer una aportación que tenga la capacidad de superar la totalidad, por una parte porque no superan el marco del Estado, y por otra parte una reducción de, como he dicho, la clase a lo laboral, a la precariedad laboral que se pueda crear, y eso tampoco consigue superar el marco del salario y la redistribución, lo que sería. Entonces, desde un punto de vista marxista, nosotros hacemos la lectura de que deberíamos de partir entendiendo el capitalismo no como una forma de producción, sino, como he dicho ya, una formación social histórica en la que se desarrolla un entramado complejo de dominación, pero se basa en la división del trabajo capitalista, esto es, en una división de clases, en la explotación, que se basa en la explotación, pero entendiendo la explotación como subordinación específica que crea la acumulación de poder pues, mediante el trabajo ajeno, ¿no? Ante esto, el género o la raza o las diversas opresiones aparecen como elementos devaluados que se configuran, pero en función de esa división de clases. ¿Qué quiero decir con esto? Las opresiones son un mecanismo más que el capitalismo hace suyos en el desarrollo histórico, porque tenemos que entender el capitalismo no solo como forma, en su forma lógica, sino como un desarrollo histórico, en cuanto le suponen una aportación o un beneficio en el objetivo que tiene de acumulación de capital.
Eso no quiere decir que luego la forma de la devaluación de la mujer solo sea en términos económicos, sino que construye todo un entramado cultural sobre ello, ¿no? Entonces, la clase ya no se puede entender como identidad económica o relación únicamente económica, sino como sujeto potencial para llevar a cabo una estrategia que plantea justo la superación de la misma clase y de las opresiones que puede acarrear, ¿no? Entonces, como he dicho, eso yo creo que no lo puede lograr la unidad de parcialidades creando un conglomerado mayor sin una orientación estratégica comunista que pueda superar esa totalidad, porque la totalidad, como he dicho ya, es mucho mayor, o sea, mucho más que esa unidad de parcialidades, ¿no? Y entonces creo que el problema fundamental es que eso puede terminar en una lucha por superponer diferentes particularidades, cuando lo que se debería de plantear justo es lo contrario, ¿no? Desarrollar una propuesta universal que pueda contemplar todas esas particularidades, pero sin superponer una a otra. Bueno, voy a decir eso por ahora. Vale, retomando un poco lo que decía Nadia de la no superposición de las diferentes opresiones que se puedan dar, nosotras sí que la lectura que hacemos en la misma línea es que la opresión de clase, la opresión de género y nación no son apellidos que se nos ponen encima o que no se conforman como apellidos que ponemos a nuestro proyecto político como elementos aislados y luchas a desarrollar como burbujas que no se tienen en cuenta ni se aprovechan una de la otra. En este sentido, lo que nosotras entendemos en la relación o cómo se articula la relación entre estas son que los sistemas se valen unos de otros para la propia supervivencia. Y antes mencionaban las compañeras de los Països Catalans que no podíamos entender el patriarcado y el capital de forma distinta, sino que llegaban a ser la misma, las dos caras de una misma moneda. En ese sentido, lo que nosotras sí que planteamos es la lucha feminista y cómo entiende ella la interseccionalidad desde el punto de vista de las diferentes opresiones en relación y en continua conversación, y cómo estas luego tienen particularidades o cogen un aterrizaje concreto en los diferentes contextos históricos y sujetos de nuestra sociedad. Frente a esto, lo que nosotras hablamos es una alternativa, y es en la lucha por las soberanías, o la lucha por la soberanía entendida en términos de empoderamiento colectivo y obtención de poder, tanto de la creación de alternativas como combatiendo el poder hegemónico, que sería en este caso el poder del Estado español capitalista y patriarcal, y cómo estas pequeñas luchas nos ofrecen un proceso para conseguir ese objetivo o ese proyecto político. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros entendemos que existan diferentes luchas o muchas formas de articulación, y que cada una lo haga desde unas necesidades colectivas que son identificadas a través de las experiencias propias, hacen aportación al movimiento popular en su conjunto, pero que también se tiene que hacer un esfuerzo desde este movimiento para englobarlas y darles una lógica común y un proyecto para las que tengan que trabajar todas ellas. Darle sentido, en definitiva, a estas luchas que se están articulando tanto en el feminismo como el independentismo o las luchas de clase, y darles un sentido común y una línea de trabajo conjunta. Vale, a ver, María Mercè Marçal en su poema Divisa decía, y traduzco al español, al azar agradezco 3 dones: haber nacido mujer, de clase baja y de nación oprimida, y el turbio azul de ser 3 vueltas rebelde. ¿Por qué introduzco este poema? Porque para nosotros define, ¿no?, esta cuestión que ya se ha puesto sobre la mesa, sobre que
la lucha por la emancipación social y nacional y como mujeres es una cuestión indestriable en nuestros objetivos políticos, ¿no? Entendemos que es imposible construir un proyecto feminista y socialista en el Estado que se ha construido sobre fundamentos fascistas y capitalistas y que es precisamente nuestra condición como nación oprimida lo que nos permite plantear como única vía posible la de romper con el Estado, el capitalismo y la ofensiva patriarcal, ¿no? Es la construcción o la necesidad de construcción nacional dels Països Catalans. Por eso situamos también, ¿no?, las mujeres de la clase trabajadora como sujeto político potencialmente revolucionario. Somos el 50% de la población y en este momento y por primera vez en la historia el 50% de la clase trabajadora, ¿no? Tenemos unas condiciones materiales de vida más precarias, sufrimos múltiples expresiones de violencia machista, feminicidios, agresiones sexuales, violencia económica y feminización de la pobreza en general, ya se ha dicho. Y frente a esto, nuestra propuesta, ¿no?, es la de articular el pueblo trabajador catalán a través de lo que hemos llamado, que ya lo he mencionado como al principio de la introducción y ahora voy a profundir un poco más, el programa feminista de Unidad Popular, que pretende ser una herramienta teórica y práctica, ¿no?, que nos permita avanzar hacia la construcción de un nuevo bloque histórico revolucionario y de la clase trabajadora de los Països Catalans con capacidad de cuestionar el poder y el status quo actual. El programa, tal y como lo hemos trabajado hasta el momento, recoge propuestas de diferentes ámbitos, ¿no?, trabajo, servicios públicos, sectores estratégicos, derechos sociales y políticos, violencias, y se ordena en tres categorías: medidas y propuestas de choque, medidas y propuestas a medio plazo y las cuestiones estructurales que son lo que nos permite avanzar, ¿no? Es decir, no podemos plantear un programa sin tener en cuenta aquellas cuestiones que van a cuestionar la estructura del sistema. Por tanto, siempre hay que, o entendemos que siempre tenemos que tener la mirada puesta a estas cuestiones estructurales que son lo que nos permite avanzar hacia unos países catalanes socialistas y feministas. ¿Y cómo lo trabajamos o cómo lo ponemos en práctica? Bueno, nosotros tenemos como esta parte del trabajo más teórico que ahora mismo es un trabajo interno que nos sirve a nosotras como guía para plantear nuestra acción política. El objetivo es crear este programa colectivamente con muchos más agentes y con el pueblo trabajador organizado, ¿no? Pero ¿cómo lo estamos poniendo en práctica o cómo lo estamos trabajando ahora mismo? Pues hay que tener en cuenta que la coincidencia de clase ahora mismo no es una realidad en los países catalanes, ¿no? Pero sí que hay movimientos políticos y sociales organizados y nuestra praxis política se basa precisamente en incidir en estos frentes de lucha o en estos movimientos organizados, decir que este trabajo lo estamos haciendo conjuntamente con las compañeras de Arran, ¿no? Y plantear nuestra acción política contribuyendo a la desautomatización, ¿no?, de las luchas sectoriales, introduciendo por un lado la perspectiva feminista en todas las luchas y movimientos sociales organizados y por otro lado contribuyendo también a enriquecer el movimiento feminista con una propuesta política global y revolucionaria para la clase trabajadora o para las mujeres de la clase trabajadora. Ahora mismo pues estamos trabajando en
4 frentes: el laboral, junto a la COS, nuestro sindicato, en los sindicatos de vivienda, en servicios públicos y en el feminismo. Y para introducir un poco 4 pinceladas sobre el trabajo que planteamos en el frente feminista, pues es como que entendemos que los colectivos feministas son una pieza clave para construir la unidad popular y para hacer frente al embate patriarcal, aparte de que son un espacio que ya también se ha dicho que más ha crecido a nivel de organización popular y que ha dotado también más de militancia a nuestras organizaciones, y por eso planteamos un trabajo constante en el territorio y a fomentar comités feministas, sobre todo activados durante las diadas feministas, con todas las mujeres organizadas del barrio y del pueblo. Es decir, trabajar junto al movimiento feminista, pero añadiendo pues las mujeres del sindicato de vivienda, las mujeres que están en lucha por unas condiciones laborales mejores, las organizaciones mixtas, etcétera, etcétera, ¿no? También es importante para nosotras lo que he comentado antes, ¿no? Que el movimiento feminista, y esto también lo ha comentado con la compañera de Arran, decidió en un momento organizarse a nivel de Països Catalans, por tanto permite construir a la vez país y a la vez articular una propuesta feminista y de clase. Bueno, yo quería plantear que bueno, al contrario de lo que ha expuesto la compañera Nadia, nosotras no creemos en un único sujeto universal. Creemos que el análisis debe de ser situado y se deben hacer análisis específicos de cada territorio, porque creemos que las opresiones se interseccionan dependiendo de las condiciones que se dan en cada territorio, y que por tanto la creación de un sujeto universal, por un lado, expulsa sistemáticamente a las mujeres, expulsa sistemáticamente a los cuerpos no blancos y a los cuerpos no heterosexuales, y que por lo tanto la teoría feminista debe ser una herramienta no para que actúe independientemente, sino yo creo que pues eso, que la teoría feminista y la teoría marxista son importantes las dos y deben cambiar la una a la otra. No son ni inamovibles, ni perfectas, ni para siempre, sino que debemos cambiarlas y debemos transformarlas estratégicamente para conseguir nuestros objetivos. Creo que, bueno, en este sentido y situando este marco, la relación entre clase, género y nación, y también la relación de la raza en todo esto, creo que, bueno, en nuestra organización pues se palpa no solamente a nivel teórico, sino en la acción política concreta, porque no podemos hacer si no es desde ahí nuestras luchas. Creo que quizá trayendo los debates que se están dando en el movimiento feminista de Euskal Herria, que la decolonialidad es una erronca, no sé cómo se dice, un reto. Un reto, perdón, que la decolonialidad es un reto que debemos asumir, que tenemos privilegios y que por tanto no solamente privilegios así a nivel teórico o a nivel ideal, sino que esto supone la expulsión sistemática y por tanto la división de nuestro sujeto, y que por lo tanto nos toca hacer una lectura
de nosotras mismas y una deconstrucción de nuestros privilegios, es decir, debemos hacer un análisis del entramado que supone el colonialismo en nuestras vidas. Y bueno, yo creo que si vamos un poco justas de tiempo, lo dejo ahí. Vale, bueno, antes de cortarte, Maider, decía que si alguna tiene algo que añadir, que podemos decirlo ahora y luego pasaríamos ya a la última pregunta, ¿vale? No sé... ¿Sí? Vale. Pues Nadia primero y Sesca también, ¿no? Y Anne también. Bueno, pues todas. Vale, no me quiero alargar mucho, que ya veo que vamos un poco mal de tiempo, pero por lo menos sí quería remarcar en cuanto a lo que ha dicho Maider ahora, lo último, lo de que ellas creen que no hay un sujeto universal porque expulsa un poco a lo que, por decirlo de alguna manera, a lo no normativo o a lo no normativo, voy a definirlo. Creo que es errónea esa lectura en cuanto hace una lectura bastante identitaria de la clase, ¿no? Entendiéndola como hilo universal, muy unido a la clase, entendiendo eso, que crear algo universal hace referencia solo a lo que una propuesta identitaria de la clase se refiere como a lo que debería de ser lo de todos, sin tener muy en cuenta bueno, pues las diferentes experiencias, opresiones que cada uno puede sufrir. Y yo creo que esa es una lectura bastante errónea, que igual ciertas propuestas la pueden llevar a cabo, pero cuando hablamos de una propuesta universal, he dicho que es una propuesta universal que pueda contemplar todas esas particularidades, pero partiendo de una base conjunta y de esa manera crear una propuesta que nos valga a todas y que no sea solo una propuesta que pueda liberar a cierta parte de la población cuando lo que pretendemos es una superación de la totalidad que nos oprime a todos de diversas formas y cada uno se puede pensar desde lo que más le afecte, eso es evidente, pero hay que crear una propuesta universal en base a tener en cuenta todas esas particularidades. Eso para empezar. Y corto, y luego en cuanto a lo que se ha estado un poco debatiendo, sobre todo con las compañeras de Cataluña, sí me crea dudas o no entiendo muy bien, porque Sescal, tú antes has mencionado que hay un motor histórico que entendéis que sería un poco la lucha de clases, porque no entendéis diferentes dominaciones que se entrelazan, ¿no? Entonces entendéis que el capitalismo como formación social luego subsume diferentes formas de opresión. Pero claro, no entiendo luego cómo eso llega a llevar a cabo una propuesta en la que se parte de la necesidad de diferentes metodologías para responder a todas las propuestas, cuando lo que necesitamos crear es un sujeto universal para nosotros, un sujeto potencial comunista, que es la forma en la que se puede responder a esa totalidad, ¿no? Y sin crear eso, pues metodologías parciales para responder a las diferentes formas si todas parten de la misma. Entonces eso un poco igual para que lo podáis resolver o cómo lo veis. Y en cuanto a lo que ha dicho Oliva también de los planteamientos que se llevan a cabo y así, me parece que cuando habláis del programa de Unidad Popular, creo que has dicho que se llama, no sé, si creáis una idea de intentar incidir en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Pues has dicho en lo laboral, en lo feminista, en la vivienda, servicios públicos, y donde entrecruzáis también, pues eso, trabajar el feminismo, pero trabajar también no sé, el aspecto laboral y todo eso, pero me parece, o sea, lo problemático o lo que nos podría diferenciar, creo que es que se hace una lectura muy identitaria de la clase, ¿no? Como de construir clase, de trabajar con la gente y decirle o hacer o concientizarle de que es pobre, de que es clase trabajadora, pero que el problema no es ese, sino el problema es concientizarlo o incidir en base a qué ideología, en base a qué propuesta, porque si luego todo eso únicamente vale para que se capitalice mediante los partidos socialdemócratas de turno, pues creo que quedan muy nulos, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia por lo menos es que no es construir clase en términos identitarios, sino construir el sujeto comunista, que es el que planteamos, es el que tiene potencial para superar la totalidad. Barkatu. Las hay. Vale, Nadia ha planteado una pregunta también para Sesca, pero se le ha ido la conexión, por lo tanto, Anne, pasamos contigo, ¿vale? Y no podrá responderla porque no lo ha oído.
Vale, yo solo quería añadir un poco en la línea que decían las compañeras de los Països Catalans de cuáles son las alternativas y líneas de trabajo. Nosotras sí que creemos que cualquier movimiento por la liberación, el nuestro es un movimiento de liberación nacional, y dentro de eso los movimientos de liberación en general ofrecen oportunidades para liberar de la misma manera y mediante luchas conjuntas y que son incluso paralelas y a veces conjuntas, a veces van unidas, a veces no. Nosotras no compartimos tampoco la idea de un sujeto universal. Más que nada también porque vemos que un sujeto universal que pueda responder a las problemáticas materiales y que pueda articular de verdad una lucha eficaz para la liberación de clase, de género y de nación, hoy en día es casi utópico. Por lo tanto, nosotras lo que planteamos es que dentro de un proyecto político que nos posibilite las luchas múltiples y de diferentes frentes es como se combate al sistema desde diferentes frentes, diferentes articulaciones y diferentes luchas en relación al momento y contexto político. Empiezo, no sé si se me escucha bien, empezaré diciendo que siento, Nadia, como no haber podido escuchar, en cualquier caso en otro momento seguro que podemos debatirlo. Y hoy va a ser muy, muy breve en relación a errores históricos y la cuestión del sujeto universal. Para empezar, para mí es precisamente erróneo esta homogeneización de la clase trabajadora, perdonar el castellano, que precisamente el movimiento comunista internacional la ha llevado en algunos momentos a profundos errores, que no quiere decir que hayan otros. Un ejemplo es el caso del Partido Comunista Español a principios de la segunda mitad del siglo XX, en el cual menospreció y menostuvo las demandas de las mujeres trabajadoras, y en ese momento hubo una ruptura entre lo que era el movimiento sindical y comunista en cuanto a la cuestión de la mujer. Y por lo tanto, a modo de propuesta, ¿no? Y que no sé si ya se habrá dicho, es la cuestión de que para nosotras el análisis pasa por entender que el propio capitalismo subjetiviza a la clase trabajadora y que por lo tanto existe una jerarquización de esta, y que menos tenerlo o olvidarlo supone un problema, y que si no, al contrario, lo que tenemos que hacer es, sin homogenizar a la clase trabajadora, abordar sus distintas especificidades, pero sin volver al sujeto de mono azul que a veces en ciertos discursos no vemos cómo retomar, pero que creemos que en ningún caso es cierto. Y que, para terminar ya, que nosotras no entendemos que esta triple intersección, que no la entendemos como tal, sino como coyunturalmente elementos que se unen en una estrategia política, no son ni mucho menos identitarios, sino precisamente estratégicos y tácticos. Vale, muchísimas gracias. Bueno, teníamos dos preguntas para el final, pero haremos, las juntaremos las dos. Y bueno, os pediré en un titular, en dos titulares como mucho, después de haber dicho todo esto, después de haber debatido de múltiples ideas, sobre múltiples ideas, vamos a quedarnos con un titular, y para saber básicamente cómo nos imaginamos la situación dentro de 10 años más o menos, y dónde queremos estar, y sobre todo cómo queremos hacer eso con el feminismo y desde el feminismo, a dónde queremos llegar. Un titular, dos titulares como mucho, y luego pasamos a las preguntas que nos han hecho, ¿vale? Porque hay bastantes preguntas y además son bastante interesantes. Empezamos con Anne y bueno, le damos seguida como habíamos planteado en la última pregunta, ¿vale? Vale, voy a intentar ser breve. ¿Cómo nos gustaría estar dentro de 10 años? Está claro desde mi posición, en una Euskal Herria socialista, feminista y euskaldun. Y para eso, ¿cuáles son los retos que hemos de seguir o de llevar a cabo desde nuestro proyecto político? Y cuáles serían las líneas de trabajo con el movimiento y para el movimiento feminista, serían, por un lado,
la articulación del movimiento popular, ya que, y unida a la pregunta que nos ha mencionado, esta situación pospandémica y el neoliberalismo ha ahondado todavía más en ese carácter de individual, del no colectivo y de los intereses propios, y cómo tenemos que abogar por una concienciación de esas clases populares para que de verdad se identifique cuáles los elementos que actualmente nos oprimen y cómo podemos articular, sobre todo también desde el ámbito juvenil, un frente juvenil que pueda ser capaz desde las luchas sectoriales, desde las luchas locales, desde proyectos que se construyen a nivel nacional, a nivel de Euskal Herria también, cómo pueden hacer todos ellos una aportación para construir ese frente juvenil que pueda combatir a todo esto. ¿Esto cómo se hace? Pues organizándonos localmente principalmente, pero también en proyectos sectoriales como pueden ser la lucha que hay tanto en la creación de alternativas de ocio como en los gaztetxes, en el movimiento feminista, en este caso en el de Euskal Herriko Neska Gazteak puede ser uno, pero también en el movimiento feminista de Euskal Herria como tal, incidir en ellos y hacer pedagogía independentista también en todos esos frentes en los que trabajamos. De acuerdo, nosotras brevemente, sí que lo hemos dicho al principio, ¿no? Nos encontramos en un momento de acumulación de fuerzas y por lo tanto eso requiere, ¿no?, de nuestra participación directa y trabajo constante en el movimiento popular, y que a la vez esto nos permita, ¿no?, de forma más táctica la capacidad de acercar estos movimientos y unirlos siempre y cuando dispongan de capacidad propia. Esto es lo que a más corto plazo sí que vemos. Si vamos adelantando hacia adelante, la necesidad de superar estas lógicas asistencialistas y de corto plazo, que también las vemos suficientemente normal, vamos a llamarlo así, teniendo en cuenta el contexto actual. Sí que esto a la práctica se traduce, ¿no?, en la necesidad de hacer frente a las necesidades inmediatas de la clase trabajadora sin olvidar el largo plazo. Después, como movimiento, sí que entendíamos que debemos seguir debatiendo y concretando la aplicación de nuestra estrategia, así como revisando los aciertos y errores que hemos tenido hasta ahora. Por lo que hace referencia al movimiento feminista, sí que entendíamos que pese a haber una disputa ideológica, lo fundamental es escuchar y militar, porque es desde ahí donde podemos empezar a continuar construyendo y aprender especialmente de los errores en los cuales debemos aceptarlos y a la vez proponer cambios de mejora. Y finalmente, y un poco ya como enmarcándonos en la conferencia donde nos encontramos, seguir los debates, participar de ellos y poder profundizar en la teoría y en la propuesta política que tiene la Esquerra Independentista, junto con el desarrollo del conjunto de naciones oprimidas y del pueblo trabajador que somos. Vale. Bueno, sin más, para terminar, yo creo que sí, bueno, sobre todo con cómo nos vamos a encontrar en 10 años, no podemos saber cómo va a ser concretamente, podemos analizar un poco las tendencias e intentar prever qué condiciones van a existir y nada, y actuar ante ello con la mejor de las opciones. Yo sí creo que lo que, bueno, ya he mencionado varias veces, pero eso, por una parte, las condiciones no van a mejorar, es bastante evidente, la miseria material, cultural y esa decadencia así de pobreza y cultural, moral, como he dicho, van a aumentar, eso va a acarrear muchísimos problemas que justo en el sujeto de la mujer trabajadora también tienen muchas consecuencias. Pues eso, por el giro del capital, por la feminización del trabajo, por la asignación de tareas, como he dicho antes, por la hipersexualización, bueno, la complejización de la dominación en diferentes formas, y eso va a ir muy probablemente o paralelamente con un desarrollo del sentido común mucho más feminista, que es lo que llevamos viendo ya en los últimos años, por lo menos, teniendo en cuenta que feminismo también es todo lo que hacen los medios de comunicación, las
de los MTVs, el OnlyFans, la criminalización de la prostitución, porque todo eso también se hace en nombre del feminismo, entonces un sentido común mucho más feminista de la sociedad, pero con una complejización mayor de la opresión, ¿no? Por lo que comentaba antes de para quién puede ser empoderante esa tendencia. Entonces, siendo esa la situación, yo creo que la pregunta que nos deberíamos de hacer es esa, la que estoy diciendo, ¿no? Para quién es empoderante o emancipador toda esa tendencia que se está dando, y ante ello intentar pues, crear la mejor intervención política o la más efectiva que veamos, desde nuestro punto de vista, como bien ya he dicho, basado en unos principios universales, que no quieren decir homogenización de la clase trabajadora ni volver a una clase trabajadora de mono azul, para nada, y eso creo que está bastante claro. Pero sí crear una propuesta que pueda terminar a nivel estratégico con la causa histórica de la opresión de las mujeres trabajadoras y de la misma manera ir creando las condiciones para la militancia de la mujer trabajadora hoy en día, que pueden crear pues eso, propuestas más tácticas, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, la única vía sería la construcción de un poder socialista, que implica crear las condiciones para una militancia bueno, comprometida y que tenga pues, una orientación clara en ese sentido que estaba mencionando. Bueno, a ver, ¿cómo me imagino dentro de 10 años? Pues evidentemente en una situación en que podamos confrontar al poder capitalista y al Estado español, pero esto es una cosa que analizamos que está muy lejos, por tanto entendemos que lo central ahora mismo es organizar esta autodefensa, como ya he dicho en algún momento, ¿no? Organizar esta autodefensa como mujeres, como clase y como pueblo, contribuyendo a generar este programa feminista de unidad popular que también he nombrado algunas veces, que nos permita articular un bloque de ruptura y un bloque revolucionario de trabajador en los països catalans, ¿no? Entonces, en clave feminista, sí que creemos que hay que poner sobre la mesa las peores condiciones materiales de vida que tenemos las mujeres de la clase trabajadora en un sentido global, desde un punto de vista de la esfera productiva, pero también de la esfera reproductiva y de la reproducción social de la vida. Y esto tiene que ir acompañado, ¿no? de 3 propuestas que ya también ha dicho Cesca, ¿no? El debate y espacios de formación dentro de las organizaciones y los movimientos políticos, en fortalecer nuestras organizaciones revolucionarias y fortalecer también el movimiento popular con el objetivo de aglutinarlo a un espacio de unidad popular amplio, como ya he dicho antes, y sin perder de vista nuestras reivindicaciones o nuestros objetivos históricos como movimiento político. Bueno, pues yo ya para acabar y lo más breve posible, pues bueno, decir que nos situamos ahora mismo en un momento en el que se ha visto claramente que el capital y la vida son una contradicción, que no pueden convivir y que, por tanto, es la vida misma la que se nos pone en riesgo en este sistema. Estamos ante un colapso que ya no se sostiene y que, por tanto, y ante las tendencias de individualización, pues nosotras abogamos por la lucha colectiva, por la organización colectiva. Creemos que ese es el camino para poder construir vidas que puedan ser y queramos vivirlas. Y bueno, es que yo creo que no hay tiempo, así que voy a dejarlo ahí y eso, y que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, pero bueno, nos quedan 5 minutos escasos
Hay bastantes preguntas y son bastante interesantes, pero no podemos hacerlas todas. Por lo tanto, haremos una concreta que va para Nadia. Y luego, si alguna quiere concretar algo en algún otro sentido, que tome la palabra. Nadia, aun y todo, 2 minutos como mucho, ¿vale? Te lo hago. Pregunta para Nadia. Negáis la existencia del patriarcado como sistema, pero a la vez afirmáis que las mujeres no son un dato biológico, sino histórico y político. Según vuestra visión, ¿qué sistema de dominación crea mujeres y hombres como seres históricos y políticos? Como te he dicho, 1 minuto, 2 minutos, pero como quieras. Y si quieres añadir algo más sobre otra cuestión, también. Vale, nada, es una pregunta complicada para hacerla en una frase. Si luego esa persona me quiere escribir por privado, le contesto. Sin más, entendemos que no hay un sistema patriarcal que lo crea, como has dicho. Entendemos que en el desarrollo histórico, el desarrollo histórico que parte de unas diferencias que no sé, hacían o aportaban en una división del trabajo, que eso hace que en el capitalismo haya un momento donde esa división en la que la familia y la relación económica se separan, o lo económico o lo privado pasa a ser parte de todo lo social y no queda relegado a la unidad económica familiar, hace que la mujer quede fuera de todo eso y se mantenga o parta de una posición de subordinación. Eso no quiere decir para nada que la mujer no trabajara, pero trabajaba en otras formas. Entonces creemos que es parte de todo el desarrollo histórico que tiene como punto de inflexión ese momento donde se crean las clases y la propiedad privada mediante esa división de lo económico y lo familiar, en la que la mujer queda relegada, y eso crea como esa base para que luego se vaya desarrollando. Sin más voy a decir eso porque no. Vale, no sé si alguna quiere concretar algo más. Un par de minutos nos quedan antes de cerrar. Vale, Maider. Yo que igual antes ha quedado en el aire y creo que, bueno, es igual pertinente, que yo creo que, bueno, cuando hemos estado hablando del sujeto universal y demás, Nadia volvía a decir que para nada es un sujeto, vamos a decir, normativo, bueno, no sé la palabra exacta que has utilizado, pero bueno. Bueno, yo creo que eso, que hablar de un sujeto universal sin concretarlo, sin ponerle cuerpo, sin ponerle materialidad, es complicado, incluso imposible. Creo que, bueno, todos los sujetos tienen cuerpo y que por eso es imposible crear un sujeto universal, y que además es complicado, ¿no? Que pensar que nuestro sujeto y justo el nuestro, y por alguna casualidad, es el universal. Vale, no, o sea, como muy breve porque creo que no hay tiempo, pero un poco con la diferenciación que hacía Nadia respecto a lo económico, yo creo que, o sea, más allá de describir la obra fundamental de Engels, que tanto nos aporta a nivel historiográfico y antropológico, yo creo que, o sea, igual lo interesante aquí, igual para tirar ficha para un futuro, pero es toda la cuestión de cómo se relaciona el trabajo productivo con el improductivo, y a partir de ahí ver cómo se desarrolla la familia, ¿no? Porque creo que también basarnos a veces exclusivamente en el análisis llevado a cabo a mediados del siglo XIX, en el siglo XXI creo que necesitamos profundizar un poco más con ello, a pesar de que en términos generales no estaría, estaría de acuerdo, pero creo que sí que hay algunas cosas con las que haría falta profundir, y así que no quede como una única sentencia. Y por lo demás de las identidades, el sujeto y tal, creo que ya no me da tiempo, así que aprovecho para agradeceros y eso. Es una pena tener que cerrar esto así. Nos quedan ahora mismo justo 2 minutos para acabar. Primero, os quiero agradecer a todas vuestra participación, el que hayáis debatido de tantísimas cosas y sobre todo, bueno, que haya sido, yo creo que ha sido un panel bastante positivo. Hemos hablado de muchísimas cosas. Sí que os doy en 2 minutos a cada una, empezando por Anne, siguiendo por Maider, Nadia, Sesca y Oliva, un titular de 4 segundos para poder cerrar. Agradeceros de verdad estar hoy aquí. Ha sido fantástico compartir estas 2 horas con vosotras y siento muchísimo no poder haber hablado de muchísimas más cosas.
Voy a intentar entonces un titular. Teniendo en cuenta todas las contradicciones que se plantean a través de la lucha, tanto contra el capital, contra el patriarcado, contra la nación y el Estado español, lo que nos toca es revisar esas contradicciones para superarlas y articular una lucha que realmente sea eficaz y que pueda materializarse aquí en Euskal Herria. Pues yo que muchísimas gracias, que este panel deja en evidencia, ¿no?, que todavía hay muchísimas cosas que discutir y muchísimas cosas que aprender de todas las demás organizaciones y que bueno, que agradecer a toda la organización y a todas las compañeras de Euskal Herriko Neska Gazteak que estaréis al otro lado de la pantalla en algún sitio, porque o sea, lo que yo he dicho no es mío, sino colectivo y de ellas también. Vale, voy a utilizar esta última intervención para hacer una última crítica. Me parece importante señalar lo que ha dicho Maideren en su última intervención, la anterior, sobre la propuesta de Capital Vida, porque me parece que es algo muy confuso que acarrea muchos problemas casi en todo el mundo hoy en día. Me parece que es muy útil para la socialdemocracia utilizar hoy en día el antagonismo de Capital Vida para dejar de lado, de desfigurar la enemistad política e histórica que se ha creado entre trabajadores capitalistas o capital trabajo, y solamente señalar que hoy en día, bueno, la vida, sí, el capitalismo crea vida, pero crea muchas vidas y muchas formas de privilegios sobre cómo se pueden consumir esas vidas. Entonces, plantear ese antagonismo me parece bastante banal. Se debería de partir creando un antagonismo desde una dimensión social, que es la de capital trabajo, porque entendemos que lo que hay que hacer no es terminar con la vida, sino terminar con los privilegios que hay sobre esas vidas, y eso crea un antagonismo en una dimensión económica entre capital-trabajo y en una dimensión política entre capitalismo-socialismo. Y entonces, para terminar, pues bueno, decir que la única vía es un proceso socialista que pueda tener la capacidad de responder a todo ello teniendo en cuenta todas las particularidades existentes. Vale, creo que entraríamos en otro debate, así que yo me voy a limitar a ser panfletaria. Visca la terra y visca la lluita. Creo que no tengo más tiempo, así que obligo als últims segons. Bueno, primero de todo agradecer la participación en este panel y como mensajes finales hay que seguir debatiendo desde las organizaciones políticas que estamos planteando propuestas revolucionarias en nuestros territorios. Y en este momento de embate capitalista, ofensiva patriarcal, organización y lucha. Muchas gracias. Vale, tenemos una cuenta atrás de 2 minutos, pero lo vamos a dejar aquí porque es imposible ahondar ya en más cuestiones. Muchísimas gracias, de verdad, os lo repito, por estar aquí 2 horas debatiendo, discutiendo de muchísimas cosas. Sabemos perfectamente que nos queda muchísimo camino por hacer y sobre todo que también nos quedan muchísimas cuestiones por debatir y por ahondar en ellas. Muchas gracias a las 5, eskerrik asko, moltes gracias y hasta la siguiente.